Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Orellana y vamos a continuar con la próxima clase de análisis de estructuras. Esta vez con la clase número 4, según lo que habíamos quedado en la última sesión. ¿Ok? El día de hoy vamos a ver todo lo que es el concepto de momento de inercia. Ya efectivamente los objetivos vienen siendo comprender el concepto de momento de inercia en figuras geométricas y además de eso calcular el momento de inercia de figuras geométricas, ¿ya? O de figuras planas. Siguiendo lo que vimos un poco la semana pasada por lo que respecta en cuanto a centroides. ¿Ok? Por lo tanto, sin nada más que decir, vamos a ir en la materia. En primer lugar, ¿qué es el momento de inercia? Bueno, el momento de inercia es un concepto que utilizamos en física, ¿ya? Para reflejar la distribución de la masa de un cuerpo en torno a su eje, ¿ya? Esto refleja específicamente en la construcción de por qué utilizamos los materiales de determinadas formas, ¿ok? Para que éstas puedan resistir más o menos carga, ¿ok? Importante, la unidad de medida a utilizar en el momento de inercia siempre son centímetros, metros, milímetros a la cuarta, es decir, elevado a 4. ¿Ok? Esa es la unidad de medida que respecta al momento de inercia, es decir, elevado a 4 o a la cuarta. ¿Ya? Dependiendo siempre de la unidad de medida que se nos esté bien, que se nos esté dando. ¿Ok? Para entender mejor, aquí dejamos una guía dispositiva en blanco para entender bien lo que significa el concepto de momento de inercia. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, una viga que está orientada de la siguiente forma, ¿ya? Y esta por su defecto tiene que resistir cierto peso, ¿ya? Y por otro lado tenemos la misma viga, pero de esta forma, y que tiene que resistir el mismo peso, ¿verdad? Bueno, por lógica, esta viga al estar de esta forma va a resistir más carga de la que está de esta forma. Bueno, justamente de ahí es que nace este concepto de momento de inercia. ¿Ok? Es decir, aquella que tenga el mayor momento de inercia va a ser aquella que en este caso va a resistir de menor manera a esta carga. ¿Ok? Ahora más adelante vamos a ver cómo podemos calcular este momento de inercia que es tan importante para más adelante poder comprender todo lo que viene siendo el diseño de elementos estructurales. ¿Ok? Esto vendría siendo el concepto de momento de inercia. ¿Ya? Siguiendo con lo demás, vamos a calcularlo. ¿Ok? Acá podemos ver en la imagen cómo podemos calcular el momento de inercia de figuras planas. ¿Ya? Entendiendo de que existe un momento de inercia en el sentido horizontal y en el sentido vertical. ¿Ya? El sentido horizontal vendría siendo en torno a X, el sentido vertical en torno a Y. Ahí podemos ver que se relaciona básicamente la base por la altura al cubo dividido en 12 en el caso de los cuadrados. En el caso de los triángulos es dividido en 36 y bueno, en el caso de los círculos vendría siendo el pi por el radio elevado a 4 dividido finalmente en 4, en donde va a ser la misma inercia tanto en el eje X como en el eje Y. Y vemos acá que resalta que cuando tenemos el momento de inercia en el eje X, ¿ya? Va a ser la altura a la que va a estar el cubo. Es decir, un poco a la viceversa, para que se entienda bien. Y cuando estamos calculando el momento de inercia en torno al eje vertical o el eje Y, va a ser la base a la que va a estar el cubo. ¿Ok? Para entender bien cómo funciona este concepto. ¿Ya? Al estar multiplicando unidad de medida por unidad de medida al cubo, lo que nos va a dar finalmente va a ser una unidad de medida a la cuarta, que es justamente lo que vamos. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, cómo calculamos la unidad de medida, ¿ya? En este caso, en rectángulos o cuadrados, ¿ya? Que en este caso vendría significando todo lo que viene siendo aquellas cargas o aquellas figuras, ¿ya? O aquellas vigas que son de esta forma, ya por lo general son más rectangulares, pero es exactamente igual, tanto para cuadrados como para rectángulos, ¿ya? Para calcular la inercia de este tipo de figuras, lo que tenemos que hacer es multiplicar la base, es decir, esta longitud de acá, vamos a poner aquí el puntero láser, es decir, la base por la altura al cubo, todo esto dividido en 12, ¿ya? Caso contrario, cuando vemos desde el eje vertical o el eje Y, vamos a multiplicar la altura por la base al cubo, y todo esto sobre 12. Es decir, lo único que cambia es que estamos elevando al cubo. En el caso de X estamos elevando la altura y en el caso de Y estamos elevando la base al cubo. ¿Ok? ¿Qué podemos encontrar de este tipo de forma? Bueno, básicamente la gran mayoría de lo que son vigas. Bueno, aquí tenemos en este caso, por ejemplo, vigas de madera, vemos que son rectangulares, vigas de hormigón armado, también encontramos perfilería de acero, entre otras figuras muchas que vendrían significando el momento de inercia para calcularse para la sección transversal
de diferentes tipos de vigas en construcción. ¿Ok? Aquí pusimos dos ejemplos, pero la mayoría de casos las vigas son de esta forma. Ya, por lo menos cuando hablamos de grandes estructuras o de estructuras livianas, que en este caso podría ser madera. ¿Ok? Aquí vemos en lo mismo medida la base y la altura, lo que vendría siendo la sección transversal de una viga de hormigón armado. ¿Ok? Vamos ahora a las cargas triangulares. ¿Ya? Aquí es muy similar a lo que es la carga cuadrado rectangular, salvo de una mínima diferencia. En lugar de dividir por 12, vamos a dividir en 36. ¿Ok? Lo mismo, en X tenemos la base por la altura, que es la que está el cubo. ¿Ya? Caso contrario, con el eje vertical es la altura por la base al cubo. Y todo esto sobre 36. Recordando que la unidad de medida es a la cuarta. Estamos multiplicando unidad por unidad por unidad por unidad, lo cual nos daría unidad elevado a 4. ¿Ya? Esa unidad de medida puede ser centímetro, metro o la que se nos esté solicitando según el caso. ¿Ya? Y bueno, ¿qué tipo de figuras triangulares nos encontramos? Por ejemplo, en las cerchas. ¿Ya? Las cerchas tenemos una carga de este tipo y, bueno, más que nada este tipo de figuras. ¿Ya? Entre otros casos especiales, pero las más comunes vendrían siendo estos. ¿Okay? Principalmente cerchas de estructuras metálicas o de madera, que son los que principalmente se elaboran este tipo de estructuras. Finalmente tenemos lo que vendría siendo el momento de inercia de figuras circulares, que esta se relaciona a sí misma de la misma forma, tanto en el eje X como en el eje Y, es decir, va a ser la misma fórmula para ambos, la cual relaciona pi, es decir, 3,14, por el radio, es decir, esta longitud de acá, al elevado a 4, y todo esto dividido en 4. Y como vemos, va a ser la misma fórmula tanto para el eje horizontal como para el eje vertical. ¿Ok? En este caso, bueno, no tenemos, por lógica, no tenemos estructuras, por lo menos convencionales, que por ejemplo sean vigas circulares, pero sí tenemos columnas circulares, tenemos pilares de forma circular, ¿ya? Y aquí podemos encontrarlo de la forma en la que lo podemos ver en pantalla, ¿ok? Siguiendo el mismo caso, tenemos por ejemplo el ejemplo de un pequeño cálculo, ¿ok? Aquí en pantalla podemos ver que se observa una viga de pino radiata estructural G2 de 2×8. Y se solicita calcular el momento de inercia en torno a los dos ejes, ¿ya? Es decir, en torno al eje X y el eje Y. Bueno, aquí vemos, ya tenemos varios datos. Tenemos en primer lugar que tenemos que es de pino radiata, que es estructural G2, y que es 2×8. ¿Ok? Y se nos solicita calcular el momento de inercia en torno al eje X, es decir, el eje horizontal, como el eje Y, que es el eje vertical. ¿Ya? A favor de ello, vamos a ver el paso a paso de cómo podemos calcular la inercia de esta viga de madera. Paso 1. Vamos a calcular el momento de inercia en la unidad de medida en centímetros. En este caso vamos a utilizar centímetros. Recordemos que una pulgada son 2,54 centímetros. Por tanto, las longitudes, ya esta figura que vemos acá, vendría siendo la viga de madera. Vamos a ver las longitudes en centímetros. ¿Ya? 5,8 centímetros de base y 20,32 centímetros de altura. ¿Ya? Siguiendo eso, vamos a ir al paso 2. Vamos a utilizar las fórmulas para poder calcular la inercia de esta figura. ¿Ya? Tenemos un momento de inercia en el eje vertical y en el eje horizontal. ¿Ya? Dado ello, vamos a reemplazar los datos obtenidos según la fórmula. Vamos a aparecer la fórmula aquí, la tenemos acá en pantalla. ¿Cuál utilizamos? La del cuadrado. ¿Ya? Porque tenemos una figura cuadrada, por lo tanto utilizamos la del cuadrado o la del rectángulo, que es exactamente la misma. ¿Ya? Tenemos por una parte la inercia en torno al eje horizontal, que vendría siendo sobre X. ¿Ya? Aquí tenemos, ya este signo negativo está de más, pero básicamente es 5,08 centímetros la base por 20,32 centímetros al cubo, la altura que está al cubo, y todo esto sobre 12. Lo cual nos da un resultado de 3.551,84 centímetros a la cuarta. Este es el momento de inercia en torno al eje X de esta figura. Mismo caso con el eje vertical, el eje Y. A diferencia de que lo que estamos elevando al cubo es 5,08, ¿ya? En vez de el 20,32 que lo hacíamos en el caso anterior. Es decir, 20,32, que es la altura, por la base, que es 5,08, al cubo, y todo esto sobre 12, lo cual nos da finalmente el resultado de 221,99 centímetros a la cuarta. ¿Ya? Paso 3, entonces tenemos el resumen de resultados. ¿Ya? En base de lo anterior calculado, el momento de inercia de la figura anterior
en torno a los dos ejes de simetría es el siguiente. En el eje X es 3.551,84 centímetros a la cuarta y en el eje Y 221,99 centímetros a la cuarta, ¿ya? Y esta sería la manera en cómo calcular lo que vendría siendo el momento de inercia en figuras planas simples. Ya más adelante vamos a ver cómo calcularlo en figuras ya de mayor complejidad. Ya más adelante podemos ver figuras, por ejemplo, como lo que hemos visto anteriormente, que tenemos perfiles de este tipo, ¿ok? O perfiles de este tipo, que por ejemplo son cuadrados, pero son así, ¿ok? O perfiles tipo C. Ya ahí vamos a ver una serie de formas de cómo podemos calcular. Y aquí tenemos un nuevo concepto que lo vamos a ver más adelante, que es el teorema de Steiner. ¿Ya? Esto es la introducción para entender lo que viene más adelante, que es un concepto clave en cálculo estructural, que es lo que viene siendo momento de inercia. Así que sin nada más que decir, termina la sesión por hoy y espero que les vaya muy bien y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.